En esta sección vamos a hablar acerca de la modularización de clases. Es un tema con el que hemos estado trabajando desde el principio de curso, especialmente en las sesiones de prácticas, y de hecho estamos modularizando todas las clases con las que estamos trabajando. En cualquier caso, valga este pequeño recordatorio en este capítulo, Mm, porque recuerde que es un capítulo dedicado a clases, en el cual hemos hecho un repaso general de los conceptos más importantes sobre clases y no queríamos dejar de lado este aspecto más práctico acerca de la modularización. Bien, recordar que una clase puede estar completamente especificada en un único fichero y esa era la forma que teníamos de trabajar en fundamentos de programación y tiene el gran problema de que cada vez que quisiéramos reutilizar esa clase, pues tendríamos que copiar y pegar y repetir el código en todos los ficheros en los cuales fuéramos a trabajar. Bien, partiendo de que no es una forma cómoda ni pocas cosas positivas tiene esa forma de trabajar y que nuestro objetivo es construir bibliotecas a partir de clases, podríamos proceder básicamente de dos formas distintas con ese objetivo. Podríamos definir los métodos de la clase dentro de la propia clase, a continuación de la declaración de los datos privados, pero en ese caso, utilizando esta forma de trabajar, pues no podemos declarar un objeto de una clase en otro fichero distinto en el cual está escrita la clase y la implementación de los métodos es visible al usuario de la clase. Teniendo en cuenta que nos interesa diferenciar declaración y definición, no es una manera cómoda ni deseable de trabajar. Por lo tanto, para empezar con la modularización, podemos plantear un primer paso que puede ser útil en casos sencillos, en clases sencillas, que consiste en declarar la clase, incluyendo los prototipos de los métodos, y la implementación de los mismos en un fichero. En la definición de los métodos se aclarará de forma explícita que se encargan de métodos de la clase. Una vez que terminemos la declaración de la clase entre class, llave abierta, llave cerrada, punto y coma, se definirán los métodos que están declarados en la clase. Para que quede claro cuáles son métodos de la clase y cuáles son funciones que no tienen nada que ver con la clase y que podrían llamarse de la misma manera. Sintácticamente se utiliza el operador de resolución de ámbito, dos puntos, de manera que de esa manera el compilador sabe que esa función que se está definiendo está ya declarada en una clase cuyo nombre aparece uh, al lado del operador de resolución de ámbito y por tanto no es una función independiente. En este sentido, podríamos utilizar el ejemplo con el que presentamos los métodos constructores y el destructor, la clase test, y aquí vemos la declaración de la clase test, class test, abre llave, cierre llave, punto y coma, declaración de los datos privados y declaración de los métodos. Y justo a continuación, en el mismo fichero, aparecen los métodos definidos. Podemos ver los dos constructores sin argumentos y con un argumento y aquí aparece el operador de resolución de ámbito que comentábamos anteriormente. Con eso indicamos que test es un método de la clase test, test es un método de la clase test y el destructor test es un método de la clase test. En todos los casos indicamos con este operador que se trata de un método de la clase. De esa manera, si existiera otra función con el mismo nombre de un método, el compilador sabría distinguir perfectamente cuál es la función y cuál es el método.
Bien, no obstante, nuestra forma de trabajar será diferente y escribiremos la declaración de la clase en un fichero .h, donde escribiremos la declaración de los campos de la clase y sus métodos, y la implementación la reservaremos a un fichero independiente con extensión CPP, que compilaremos y generaremos un objeto, y si nos interesara, pues generaríamos la biblioteca asociada, biblioteca que iría acompañada de su correspondiente fichero de cabecera. En este caso, para la clase test, tendríamos por un lado la declaración en el fichero .h, la implementación o definición en el fichero CPP, compila en el objeto. Cualquier fichero que utilizara la clase, como este de aquí, tuviera una función main, compilaría en un objeto, se enlazarían los dos objetos para generar el ejecutable. En el caso que nos ocupa, el fichero .h, como podemos ver, contendría la declaración de los métodos y nada más. Recuerde que todo fichero .h contiene, para evitar la inclusión múltiple, contiene una comprobación de la existencia de esta macrodefinición, de esta variable o de esta macro para el preprocesador, de manera que si no está definida T, se define, y el ámbito de la definición termina en el end-if. Recuerde que esto evita la inclusión múltiple de código y por lo tanto evita que el compilador dé mensajes de error por definiciones repetidas de los mismos datos o tipos de datos, constantes, etc. Bien, pues una vez que se escribe la declaración en un fichero, la definición se deja en el fichero CPP, en el que se tiene que hacer un include, bueno, no es necesario siempre, pero sí conveniente, se incluye el fichero test.h, el compilador por lo tanto ya conoce los prototipos de todos los métodos, y a continuación se definen los métodos utilizando el operador de resolución de ámbito. De esta forma se implementan todos los métodos de la clase. Finalmente, para poder utilizar la clase, o bueno, para utilizar la clase, pues si tenemos un fichero con extensión CPP que contiene la función main, deberemos hacer o incluir el fichero de cabecera para que el compilador pueda resolver las llamadas a las funciones, y si se utilizara cualquier constante definida en el fichero no tuviera ningún problema, y de esa manera poder generar el objeto del fichero que contiene la función main. Pues en este caso recuerde que cuando vimos el ejemplo trabajábamos con una variable global, simplemente a modo de ilustración, no debería usarla. Teníamos una función dentro de ese programa de demostración para mostrar cómo se creaban objetos locales a la función y cómo se destruían. Y finalmente la función main. Esta función main, como puede ver, crea objetos de la clase y simplemente por el hecho de hacer include, de compilar y después enlazar con el objeto de la clase, no tiene ningún problema para generar el ejecutable. Por lo tanto, este sería el esquema que vamos a seguir. Declaraciones en un .h, definiciones en un CPP con sus includes para poder complacer al compilador. Como novedad, vamos a presentar una forma especial de funciones que se conocen como funciones inline. Una función inline, o debe entenderse que la palabra reservada inline es una sugerencia o una petición al compilador y que no necesariamente será siempre complacida. Cuando separamos la definición de la declaración de la clase, un método deja de ser inline. Lo que quiere decir que por defecto se intenta que los métodos sean inline. Cuando se desea entonces que un método sea o tenga categoría inline, debe indicarse de manera explícita. Para hacer que un método sea inline, deberemos dejar su definición dentro de la clase, cosa que no recomendamos,
al dejar visible la implementación del método, o preferiblemente expresar de forma explícita en la definición que se trata de un método inline. También podría, y por supuesto en la declaración de la clase, deberíamos escribir su prototipo. Por lo tanto, la estrategia recomendada sería declarar la clase, declarar el método en el fichero .h y en el fichero cpp indicar de forma explícita que se trata de una función inline. Por ejemplo, en la clase test declaramos este método sin más, como cualquier otro método, pero en el cpp observe que estamos diciendo que el método getMensaje es un método de la clase test que devuelve un string y es un método inline. Bien, ¿qué significa que un método sea inline después de todo? Decir que un método es un método inline es una petición al compilador para que cuando genere el código no genere una llamada a la función, sino que en lo posible intente sustituir el código de la función dentro de la función que realiza la llamada. Me explico. Si evitamos llamar a la función getMensaje y en lugar de encontrar esta llamada con todo lo que involucra, paso de parámetros, carga de la pila, ejecución de la función, retorno, simplemente se pudiera sustituir por el contenido de la función. En este caso se trata de hacer o de obtener el valor del campo privado mensaje. Si el compilador fuera capaz de sustituir getMensaje simplemente por MSG, entendiendo que por supuesto, aunque es un método privado, es un dato privado, al resolverlo el compilador no habría ningún problema con la privacidad. Evitamos la llamada a la función y se ejecutaría de una forma mucho más rápida. No siempre el compilador será capaz de resolver estas situaciones y debe entenderse, por tanto, que decir que un método es inline no es más que una sugerencia para el compilador. Es útil en funciones muy sencillas, muy cortas, que no llamen a otras funciones y por lo tanto que el compilador pueda resolver esta situación sin demasiados problemas. Por ejemplo, podría ser útil en las funciones que nos devuelven cuántas casillas hay en un vector dinámico, el total utilizado, qué capacidad la da el vector dinámico. En fin, funciones sencillas y que no requieran llamadas a otras funciones. En cualquier caso, observarán que no utilizamos prácticamente esta característica en nuestros ejemplos. Por lo tanto, está a su criterio utilizarla o no utilizarla. Y con esto pues damos por terminado este breve repaso a la modularización de clases.